Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos, hermanas, muy bienvenidos a nuestra celebración. Jesús conoce la historia de los profetas de su pueblo. Sabe que fueron rechazados y combatidos por los más cercanos. Y Jesús dolorosamente pasa por la misma experiencia. No nos sorprendamos cuando esto mismo nos ocurra a nosotros. Confiemos en el Espíritu Santo que hemos recibido el día del bautismo. Y así, confiados en Dios y muy felices, recibimos al Padre Víctor Luis Cabañas cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió.
de su amor, una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día y estamos en el 14º domingo del tiempo ordinario. Y como siempre el Señor viene a nuestro encuentro a través de su palabra, que nos llama a la conversión, a una vida auténticamente cristiana. Y por eso, al iniciar nuestra misa, nos reconocemos limitados, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria,
gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío para que les digas: así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo en que estamos celebrando, estamos ya 14º domingo del tiempo ordinario. Nosotros ya hemos dicho varias veces que estamos en un tiempo de lo cotidiano, decimos, donde tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido en los tiempos fuertes, que es una encarnación, un entrar. Ya hay que, y pieve ya es ahí señal de verdad. O sea, en la realidad humana, en la realidad de nuestra sociedad, en la realidad del que necesita, nuestra propia realidad. Eso significa entonces el hecho de entrar, adentrarnos. Y eso es lo que nos propone siempre el tiempo ordinario, sobre situaciones bien concretas de nuestra vida. Y hoy, si tenemos que poner un título, ¿verdad?, a este domingo, diríamos que es justamente la dureza de corazón, yo diría, la dureza de corazón. Y nos habla del profeta. Y nosotros entendemos quién es el profeta, pero aquí parece que no hay una recepción. A ese que nos está ayudando, que nos está diciendo, que nos está orientando, que nos muestra el camino de Dios. Y cómo Dios se manifiesta, y esto es lo lindo que tenemos que entender, porque si estábamos hablando de una encarnación, quiere decir que Dios entra, se hace presente a través de las cosas de lo cotidiano.
Esto es lo importante que tenemos que entender. Lastimosamente tenemos mucha influencia, como yo siempre digo, de la secta, de los protestantes, que quieren entender todo, que viene todo de arriba, del espíritu, de esto, de aquello, que todo viene como una cuestión mágica, como un Zeus. Esos son los dioses griegos, que tiran rayos y que te cambian, que te hacen milagros. De un sapo te cambia un buey o no sé qué cosa. No, la vida cristiana es demasiado sencilla. La vida cristiana y la propuesta de Jesús necesita de nuestra propia respuesta. Haupéala muchas veces, ñande anda ya posea. Ñande ñandu ahí ya veo pepe jate cuya yerureo y peñan de yarato ya popaite ñandrejea lleva. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo colaboramos nosotros? Dios actúa en la vida del hombre, Dios actúa en nuestra vida, pero para eso nosotros tenemos que abrirnos a Dios y somos nosotros quienes tenemos que hacer ese camino. Si nosotros no hacemos ese camino, ciertamente es imposible que Dios actúe. Recuerden que está la libertad del hombre, está nuestra libertad. Dios solamente actúa y entra en nuestra vida en la medida en que nosotros le permitimos entrar y en la medida en que nosotros actuamos con el Señor. Entonces, queridos hermanos, esto es elemental, fundamental, que lo veamos desde esa perspectiva, un Dios que actúa. Y hoy les estaba diciendo, se nos habla un poco de los profetas, porque los profetas justamente entran en la realidad. Aquí nos está hablando el profeta Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Yo escuché al que me hablaba, me dijo: hijo de hombre, yo te envío. ¿Se dan cuenta? Yo te envío. Es decir, Dios actúa a través de nuestros hermanos. Pende eru. Muy básico. Ñagenduna, ñagenduse. Penden en vireco, penden mena, penden membu. Cualquiera de nosotros. En tu comunidad, en tu capilla, pende vecino, pepa y pea, pe monjita, pe hermanita, pea, es decir, aquí nosotros encontramos, queridos hermanos, quienes nos ayudan, es como Dios está actuando. Y por eso dice: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ustedes saben que Ezequiel sobre todo utiliza esta frase y este nombre del famoso hijo de hombre. Hamba es el hijo de hombre y justamente te está hablando de una encarnación. Hijo de hombre quiere decir ese que conoce la realidad humana. O sea que no te va a hablar de angelitos, no te va a hablar de elementos que están fuera de tu realidad. Hijo de hombre quiere decir entonces vos que estás metido, insertado. Esa inserción que necesitamos en nuestra comunidad, esa inserción que necesitamos en nuestra familia. Qué linda expresión, ¿verdad? Para nosotros, es decir, tena purula y zapatú, tena moila y zapatú, de verdad. O sea, como para decir que nosotros hacemos parte o probamos quién es y cómo se manifiesta, ¿verdad? Bueno, esta primera lectura es maravillosa desde el profeta Ezequiel y es lo que nos va diciendo, pero atención, se manifiesta y habla, dice, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Y aquí está la dureza, por eso le estaba diciendo dureza del corazón. Y cuando hay dureza del corazón, a través de los profetas. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Bueno, esta es la primera lectura, Gesek, la fuerza de Dios. Pero termina diciendo, miren cómo termina diciendo esta primera lectura. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Entonces, estén seguros que Dios ciertamente actúa siempre a través de los profetas. ¿Pero quiénes son los profetas? Ya hemos visto. Los profetas somos nosotros mismos. Dios siempre actuará a través de las personas. Entonces sabrán, siempre. A la larga, pende amigos, iba a depender. Era la forma como Dios se te estaba manifestando y como Dios
te estaba llamando a hacer un camino de conversión. Y termino simplemente enunciando un poco aquí el Evangelio de San Marcos. Estamos ya en el capítulo 6, del 1 al 6. Es tan interesante, ¿verdad? Porque es un Jesús que predica, es un Jesús que anuncia, pero a Jesús tampoco no le aceptan, ¿se dan cuenta? Entonces todos se preguntan y se dan cuenta, oye, por ahí típico, ¿cuál es? Y por ahí típico. O guajea lleva, peñan de ñe hay tebe guajea peñan de yaraje ia, peñan de apetu ube, es decir, que entendemos, conocemos, podemos elucubrar y darnos cuenta que es tan interesante lo que dice, de dónde saca todo esto, qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan. Pero hasta ahí nomás llegamos, porque después no hay una adhesión a Jesucristo. Después a Jesús lo dejan de lado. Queridos hermanos, continuemos esta misa pensando en este aspecto, en este mensaje tan importante, que el Señor hoy nos llama a entender, a ver, a comprender que Él mismo se está manifestando a través de los profetas. Y los profetas son justamente aquellos que miran la realidad, que están a nuestro lado y desde ahí nos anuncian el futuro, es decir, nuestra propia vida, cómo estamos encaminando. O desde ahí también nos denuncian y nos dicen, señatendege, pendere ya poa, porque upea na iponai. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras humildes peticiones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre Providente. Escúchanos, Padre Providente. Por el pueblo de Dios, para que, durante este tiempo incierto para toda la humanidad, siga manifestando con mayor entusiasmo a Cristo, el camino, la verdad y la vida, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por el clero diocesano del Paraguay, para que, renovado continuamente en la entrega, pueda reflejar a Cristo, Maestro y Pastor, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por nuestros gobernantes, para que, asumiendo día a día los deberes propios de sus responsabilidades, no sean indiferentes al dolor de los que les falta techo, comida y trabajo, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por los artesanos que en distintos lugares del país están pasando necesidades por ausencia de trabajo, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por quienes padecen de cáncer, especialmente por quienes se encuentran en la etapa terminal de la enfermedad, para que no les falte el consuelo divino, ni el cariño, ni la atención de sus seres queridos, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, quien, como sacerdote diocesano, irradió la luz de Cristo en nuestras tierras, oremos. Escúchanos, Padre Providente.
Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene
Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cácupe, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia, de esta comunidad que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo, quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. No, perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino.
no me dejes tan solo y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro. No te alejes jamás, Padre, en ti quiero descansar. Contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy. Confío en que estás y que siempre estarás. Padre, en ti quiero descansar. Contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy. Confío en que estás y que siempre estarás. Eres mi refugio, tú eres mi paz. Oración final. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a confiar toda nuestra jornada, todo este domingo, en las manos de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora en nuestro caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un hermoso domingo. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad, no he encontrado aún la felicidad.
necesito de tu luz. Llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María. Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate,
escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día en que estamos ya nosotros en el 14º domingo del tiempo ordinario, la primera lectura, la palabra del Señor, viene a nuestro encuentro a través del profeta Ezequiel. Jezek-el, que quiere decir la fuerza de Dios, justamente. Y estamos leyendo del capítulo 2, versículos 2 al 5. Ve a Israel, pueblo rebelde, le dice el Señor. Leitmotiv, idea central que hoy nosotros reflexionamos desde esta lectura. En aquellos días penetró en mí el Espíritu y me levantó poniéndome de pie. Y oí al que me hablaba. Me decía: hijo de hombre, yo te envío a Israel, pueblo rebelde. Se rebelaron contra mí y sus padres se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. A hijos duros de rostro y de corazón empedernido te envío. Les dirás: esto dice el Señor. Te escuchen o no te escuchen, porque son un pueblo rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Queridos hermanos, ñande ya este día, ñande ya hoy mina, porque ñande, ahí se fue un profeta para anunciarles, para decirles que aquí estoy presente. Quiero que ustedes hagan ese camino de felicidad. Pero dice, este es un pueblo rebelde. Y entonces le está diciendo a Ezequiel: vete. Pero atención, porque te vas a encontrar con un grupo de personas, con un pueblo que es duro de servir. No enducéis, no entendéis, y esto, queridos hermanos, hoy también, una vez más, nos hace entender que Dios está siempre presente ofreciéndonos posibilidades, pero tenemos que mirar cómo nosotros nos paramos ante el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud para escuchar esa profecía que Él nos trae a través de nuestros hermanos? Recordemos que por nuestro bautismo todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Por lo tanto, ñajenducuana, va eva peñan de yaraje iñandejina a través de los acontecimientos del día a día. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.